Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Vamos a pasar de imágenes a funcionalidad. Este es un método que nos permite, dentro de la sala de hemodinamia, tener funcionalidad. O sea, teníamos una cámara gamma o tenemos un ecoestrés dentro de la sala de hemodinamia, para evaluar distintos tipos de lesiones o para evaluar cuál es la lesión culpable o cuál es la lesión que necesitamos tratar. El estado actual, ¿por qué salen estos métodos? Esto es sacado de los reclamos de las prepagas o de los seguros médicos de Estados Unidos. Dicen que el 71% de los pacientes llegan sin pruebas funcionales a la angiografía o a la angioplastía, y acá dicen que el SPECT no es tan sensible para diferenciar qué cantidad de vasos están involucrados o son isquémicos. Esto está reforzado por un estudio que nosotros hicimos ya en el 2007 con 563 pacientes, donde en el 37% de los pacientes no había correlación entre la cámara gamma y la coronariografía que nosotros, o el estudio funcional, perdón, y la coronariografía que nosotros hicimos. Esto salió publicado en el 2010, ya con casi 400.000 pacientes, sobre todo para comparar que también más o menos el 37% de los pacientes que llegan a la angiografía no podían ser definidas cuál es la arteria culpable con la cámara gamma. Y esto es para que veamos un poquitito lo que hicimos en la República Argentina. Estos son todos pacientes que tenían angina crónica estable, parecidos al famoso estudio de Courage, que venían a hacerse una coronariografía a nuestros servicios. El 19 pacientes, solo el 7% de los pacientes de la totalidad de estos pacientes tenían los objetivos médicos del tratamiento cumplidos. No habían cumplido los objetivos médicos del tratamiento. Y casi un 30% tenían sí toda la medicación dada, pero los objetivos clínicos solo lo cumplían el 6% de los pacientes. Y cuando nosotros llamábamos al médico de cabecera y le preguntábamos qué había que hacer, se podría mejorar mucho el tratamiento médico, solo el 4% decidió continuar con tratamiento médico y el 96% decidió que le hiciéramos angioplastia. O sea, estamos haciendo angioplastia no por funcionalidad, sino por el anatómicas. Y esto es un poco lo que estaban explicando. Yo no voy a hablar esta fórmula que ya me lo olvidé, pero esta es la placa arteriosclerótica dentro de una lesión coronaria, de una coronaria. Esto imagínense que más o menos tiene 2 centímetros de largo por 20 milímetros de largo por 3 milímetros de diámetro. Y esto cuando hay diferencias de presiones, porque nosotros a presiones altas en la parte proximal, con todas estas irregularidades, tenemos bajas presiones distales. Y este es el fundamento, la diferencia de presiones, es el fundamento que aplica el flujo fraccional de reserva coronario para decir si esa lesión es isquémica o no es isquémica. Ese flujo de reserva coronario lo podemos hacer con distintos vasodilatadores importantes a nivel distal o de la microvasculatura o con un método nuevo que es la IFR, solamente por diferencias de presiones. Esto remeda o nos recuerda cuando iniciamos en el 80 las angioplastías coronarias, que el criterio fundamental de éxito de la angioplastía coronaria era la caída del gradiente translesional, porque la imagen era muy mala, la imagen angiográfica, estábamos poniendo catéteres de muy alto perfil y no nos permitía ver imagen angiográfica buena. Entonces, uno de los criterios importantes del éxito de la angioplastia en ese tiempo era la caída del gradiente translesional. Hoy, en vez de medir presiones, medimos con una cuerdita que se coloca un catéter guía,
se pasa una cuerda coronaria que tiene un transductor antes del segmento, de un segmento floppy que se puede preformar y nos permite recorrer toda la anatomía coronaria con seguridad. Se calibran primero, después se inyectan digamos, un vasodilatador importante para ver cuál es la diferencia de presiones, y una vez que se obtiene esa diferencia de presiones, nosotros vemos que en 97 lesiones consecutivas donde la rama lateral tenía 2 milímetros, ninguna lesión menor al 75 tuvo flujo fraccional de reserva coronario anormal, y de 73 lesiones que tenían más del 75% angiográfico, solo el 20% tuvieron flujo fraccional de reserva normal. Y solamente en aquellas ramas que tenían más de 2.5 milímetros, casi el 40% tenían flujo de reserva anormal. Esto permitió también hoy definir o rever todas las técnicas de bifurcación, porque muchas veces todo el entramado de stent que nosotros hacíamos en bifurcaciones no era justificado porque solamente había que revascularizar la rama principal. Y el flujo fraccional de reserva coronario cambió la indicación de cuántos stent o qué arterias íbamos a dilatar en 54, más o menos el 50% de los pacientes en estos 3 registros, pues el 27% de estos pacientes no tenían lesiones isquémicas y la mayoría eran enfermedad de un vaso. Y esto pasó a tener una evolución a largo plazo en aquellos pacientes donde, guiados por flujo fraccional de reserva, se hizo la angioplastía del vaso que era isquémico y no de los otros, y como la evolución, comparado con tratamiento médico con registro, es muy buena a largo plazo. También en este registro o en este estudio, en el Phase 2, que en 1/3 de los pacientes del grupo de tratamiento a 12 meses, el flujo fraccional indicó que se benefician con angioplastia, se le hizo angioplastia solamente a las arterias que tenían flujo fraccional de reserva alterado, y la evolución de estos pacientes fue mucho que los del tratamiento médico, como también en aquellos pacientes en la reducción de angina en tantos en el evolución alejada. El flujo fraccional de reserva coronario permitió reclasificar las lesiones. Nosotros por angiografía teníamos más o menos un 56% de pacientes con enfermedad de un vaso, 35% de 2 vasos y 9% de 3 vasos. Cuando uno hace flujo fraccional de reserva, estas son lesiones angiográficamente significativas, cuando uno hace flujo fraccional de reserva, el 74%, o sea, aumenta casi 1/3 la cantidad de pacientes de un vaso solo, que son los isquémicos y los necesarios a tratar. Y esto también se vio reflejado en un score muy utilizado en la práctica nuestra, que es el score Syntax. Cuando se le agregó funcionalidad, el que tenían bajo score, que era en el 34%, pasó a ser, cuando uno le hace la prueba funcional de las lesiones coronarias, pasó a ser del 59%. O sea, nosotros reclasificamos con esto también las lesiones y la necesidad de tratar estos pacientes. Y cuando guiamos los procedimientos con flujo fraccional de reserva, tenemos menos eventos que cuando los guiamos con angiografía solamente. También nos permite, hay varios trabajos ya apareciendo en síndromes coronarios agudos, donde uno define que las otras arterias, no la responsable del síndrome coronario agudo, no tienen isquemia, y la evolución a largo plazo de esos pacientes es muy buena, con una baja mortalidad, con baja tasa de infarto no fatal y en un seguimiento 1 año. Y cuando tienen varios vasos, en la selección del vaso culpable también tiene importante flujo fraccional de reserva. Hay 2 equipos, en la República Argentina que permiten usar la medición por una consola, esto es con un cálculo matemático, y también en una consola con una cuerda que se pasa a través del catéter guía y nos permite con un simple estudio decidir cuál es la arteria que nosotros necesitamos angioplastia.